La siguiente métrica de la dinámica molecular corresponde al RMSD otra vez, pero del ligando contra sí mismo. Ahora sí que es medido contra sí mismo a tiempo cero. Vamos primero, antes de analizar este curioso gráfico, aquí abajo, dice es una medida conformacional. Vamos a destacar este término, porque sabemos que los conformeros son variaciones rotacionales. Un conformero es lo que también se conoce como un rotámero. Por rotación de enlaces se generan distintas conformaciones. No son estructuras isoméricas, son estructuras conformeros. Esto evalúa cambios en la forma interna del ligando contra sí mismo. No es una medida de la posición relativa del ligando respecto a la proteína. O sea, no mide cambios espaciales en la cavidad, sino que mide cuánto cambia el ligando contra sí mismo a tiempo cero. Entonces, acá a tiempo cero, porque la escala está en nanosegundos, a tiempo cero tenemos nuestra pose de docking y vemos que inmediatamente a los 5 nanosegundos esto se pega un salto porque hay enlaces que comienzan a rotar. Entonces, ¿qué vamos a concluir de esta dinámica de 100 nanosegundos? Acá tenemos la escala en RMSD, ¿ok? Bueno, lo primero, aplica el mismo principio que para la proteína. O sea, idealmente vamos a hablar de estabilidad cuando tengamos variaciones en el RMSD idealmente menores a 3 angstrom. Entonces hay un rango de RMSD de 1 a 3 angstrom, cosa que aquí se ve que se cumple porque si contamos de 0,4, la primera variación se pegó aquí un saltito hasta 1, o sea, tenemos aproximadamente del máximo al mínimo 0,6 angstrom de variación de RMSD. Sin embargo, desde los 30 a los 50 nanosegundos, ¿cómo podemos interpretar este salto en el RMSD? Aquí hubo una perturbación y luego la molécula volvió otra vez a un RMSD muy cercano al original. Entonces, esta parte, esta anomalía, por así decirlo, ¿cómo lo interpretarían ustedes? Perfecto, entonces, muy bien, acá tenemos que ir ahí a la simulación, al video, para ver qué enlace rotable generó ese cambio. Y en este caso, ¿sería solamente un enlace o podrían ser dos o más enlaces que estén provocando esa perturbación de la señal? Sí, buena observación. Podrían ser más de uno, claramente. Muy bien, podría ser más de un enlace y por eso cuando uno va al video de la simulación, sabemos que a los 30 nanosegundos tenemos que detenernos y ver qué pasó, qué cambio hubo, qué cadena giró hacia otra parte, qué grupo funcional dejó de tener cierta interacción clave por movimiento rotacional. O sea, siempre esto se va a deber a un cambio rotacional dentro de la estructura, o sea, movimiento de enlace sigma. Entonces hay un cambio importante, algún enlace sigma que rotó de manera relevante. Y, ¿sí? ¿Y ahí sirve como criterio para descartar la molécula? No, todavía no, porque miren, para descartar la molécula necesitamos integrar absolutamente todo, ¿ya? Porque, de hecho, si consideramos el gráfico inicial, llámese el RMSD del ligando contra la proteína en color rojo, si solamente nos guiáramos por esto, ya tendríamos nuestras dudas que esta molécula aparentemente no es muy prometedora, pero algo que estaba diciendo al inicio del repaso era que muchas veces estas fluctuaciones no es porque sea malo el compuesto, sino porque hay pequeños grupos funcionales o algunas cadenas que generaron estas fluctuaciones. Pero todo el core, el resto de la estructura permanece estable. Entonces, a veces pequeños grupos funcionales que rotan mucho, que vamos a ver que en este caso son, por ejemplo, para esta molécula que estamos analizando, este grupo. ¿Qué es eso? Muy bien. Ya un carboxilato, sí. ¿Y qué es lo que hemos visto? Ya ustedes, bueno, no tengo el video acá, pero lo que hemos visto es que estos dos oxígenos, dado que hay un enlace rotable, no permanecen en las interacciones de manera estática, sino que rota demasiado. Este grupo rota demasiado, ya sea por interacción con los residuos que hay en el entorno, y eso lo vemos en el resto de la simulación, que ¿qué es lo que ocurría? Interacciones con dos tipos de lisinas. Y estas interacciones con las lisinas
generaban cambios abruptos en la rotación. Entonces, se iba para un lado, se iba para el otro, no era para nada estable, y esto va alterando el RMSD cuando el resto de la estructura permanecía constante. Entonces, no es que la molécula era mala, es que había una gran rotación en torno a este grupo funcional. Entonces, no la podemos descartar, tenemos que ver todo el espectro de grupos funcionales que tiene la molécula. Bueno, y aquí al lado, nótese lo siguiente, esto que está acá es lo que se llama un histograma del RMSD. Y el histograma nos muestra dónde se concentra la mayor parte del tiempo el valor de RMSD, o sea, buscamos las barras más altas, que en este caso sería esta de acá, y esto nos dice, es un buen RMSD porque en promedio la fluctuación mayoritariamente estuvo en torno a los 0,4 angstrom. Cuando este gráfico es disperso, esa es una mala señal, pero aquí el gráfico se concentra mayoritariamente en un valor. Entonces podemos decir que es confiable, así que ya sabemos que esto es entonces diferente. Este es el RMSD del ligando contra SIGO mismo. Ya sabemos que acá, entonces, conclusión, de 30 a 50 nanosegundos hay que ver qué pasa. Y ustedes dicen, ¿y cómo sé si es bueno? Si el núcleo, el farmacóforo permanece en su posición, no hay problema. Quiere decir que esta fluctuación fue por algún otro grupo funcional movible, una cadena, un grupo funcional como un carboxilato que fluctuó demasiado. Pero si el resto de la estructura está constante, no hay problema. Entonces aquí en esta pequeña tabla hay una comparativa. Dice tipo de RMC, que se alinea, que mide y un sumario de la interpretación que hemos estado viendo. Ya, ligando RMSD, ¿ok? Versus referencia. O sea, el ligando contra SIGO mismo, lo que acabamos de ver. Contra SIGO mismo, ¿en qué sentido? El primer frame, eso significa a tiempo cero. O sea, la pose de docking, la mejor pose que tomamos como tiempo cero. ¿Qué mide? Cambios conformacionales del ligando, solo del ligando. Rotaciones, grupos funcionales relevantes que rotaron. Interpretación, evalúa flexibilidad o deformación interna. Este concepto es interesante, el concepto de deformación de una molécula. Recuerden que hay agua en el medio y muchas veces esa deformación ocurre porque agua entra en la cavidad generando perturbaciones. De hecho, acá ocurre, yo más adelante les muestro el gráfico, ocurre que aquí también entró agua en estas interacciones. ¿Ya? Hubo un momento en que entró agua y perturbó ambas interacciones. Ahora, y mientras que el RMSD del ligando contra la proteína, lo que se alinea, el complejo se alinea, se refiere al complejo ligando-receptor, se alinea sobre la proteína, o sea, la proteína sin el ligando, y se mide de esta manera el movimiento del ligando respecto a la proteína. Por tanto, lo que vamos a interpretar es que de esa manera evaluamos la estabilidad de unión y permanencia en el bolsillo. Bien, siguiente métrica entonces, y todo esto ustedes lo analizan de la dinámica, es mucha información que procesar e integrar, por eso uno tiene que, cuando uno hace la dinámica, detenerse en cada uno de estos aspectos, y no solamente eso, sino que también repetir la dinámica. La dinámica se repite, se hace más de una vez para poder demostrar si es que hay consistencia con los resultados obtenidos. Tenemos otra métrica llamada el RMSF, también en angstroms. Acá tenemos la variación, por tanto esto indica una variación, o sea, un cambio conformacional en el espacio, dado que está en angstrom nuevamente, de 0 a 5,6, pero esto es diferente, no tenemos un plató, y acá en el eje X tenemos el número de el residuo aminoacídico que conforma la proteína. Por tanto, lo que mide esto es la fluctuación cuadrática media. Otra vez, es una valorización media, es una raíz cuadrada, y es útil para caracterizar cambios locales a lo largo de la cadena proteica. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto?
con el RMSF, que los pics más altos, ¿qué creen ustedes que son? Estas agujas, los valores que se destacan hacia arriba, por así decirlo, ¿qué significa? ¿Ok? Estos valores que, boom, se disparan para arriba, por ejemplo. Son residuos, ¿ya? Y por tanto, por ejemplo, este de acá, yo creo que es el residuo, por decir un valor, 495. Cuando uno lo analiza en la plataforma, uno ve el valor exacto. Ya aquí yo estoy estimando, pero uno tiene que ver el valor exacto. Entonces, este significa que es un residuo muy rotable dentro de la proteína. Es un residuo que tiene mucha libertad conformacional. Entonces, tenemos una elevada libertad conformacional cuando el valor es alto. Una gran libertad conformacional. Y por tanto, es habitual la comparación entre el RMSF de la proteína sola versus el RMSF de la proteína en complejo ligando-receptor, o sea, la proteína unido al ligando, ¿okay? El complejo ligando-receptor. Ahora, esto que yo tengo acá es solamente el RMSF del complejo ligando-proteína, ligando-receptor, ligando-canal, es el canal de calcio TRPC6, pero deberíamos también hacer la dinámica molecular de la proteína sola. ¿Para qué? Para tener así ambos RMSF y comparar qué señal, entre comillas, se apaga. Entonces, supongamos lo siguiente, voy a inventar ya. Sabemos que, por ejemplo, en esta proteína un aminoácido clave, y esto no lo estoy inventando, esto sí es real, un aminoácido clave es el 680. El 680 en esta proteína es un triptófano. Entonces, tenemos que, si tomamos el RMSF de la proteína sola, vamos a ver lo siguiente, que el triptófano tiene cierta libertad conformacional. Esto sería la proteína sola. Pero, cuando evaluamos el complejo ligando-receptor, el RMSF se debería reducir. ¿Ok? Baja. ¿Por qué? Porque al haber un ligando, y si el ligando es bueno, dado que este residuo es clave en la unión y la capacidad agonista sobre el canal TRPC6, si mi ligando, mi molécula orgánica es buena, se va a unir al triptófano 680 y por tanto, ¿qué pasa con la libertad conformacional del triptófano 680? Disminuye, porque se forma un puente de hidrógeno, un pi estaquil, lo que sea. Y ahí no te dice, ¿hay algún valor en este caso que indique el valor de diferencia entre el ligando y el receptor para poder decir efectivamente tiene una buena... Ya, entiendo la pregunta. No lo podemos medir cuantitativamente acá. Acá es más bien cualitativo. Acá es, ¿bajó o no bajó el RMSF? Así de simple. Hay otras métricas más adelante que nos dan un valor más cuantitativo de eso, como el tiempo de residencia. ¿Ya? ¿Sí? Aquí igual, no sé si, bueno, en el mismo paper donde dicen que el triptófano C80 es importante, también hay otro aminoácido importante que es una fenilalanina, que es un tapón hidrofóbico. Y claro, en ese paper postulan que esa fenilalanina cuando el canal se abre, rota. Entonces permite el paso de iones. exacto. Igual sería interesante verlo acá. Muy bien, muy buena observación, Cristian. O sea, ahí tú estás hablando de lo que se llama los aminoácidos de compuerta. Claro. Que en el canal, sí, esa es una muy buena observación y lo voy a ilustrar de esta forma. En el canal TRPC6, sí, hay 4 fenilалaninas que forman compuertas. No son los únicos, pero son aminoácidos relevantes. Son lo que se llama el portal hidrofóbico. Ya tenemos este portal hidrofóbico, ¿okay? Que son 4 fenilалaninas.
también hay otros residuos, hay unas valinas también, y hay también lo que se llama aminoácidos de filtro de selectividad, que están más arriba y que son unos carbonilos que detectan el calcio, y ahí eso también se abre. Ya, pero claro, en este caso también podríamos medir el RMCF de esto. O sea, si el compuesto es agonista, lo que deberíamos esperar es que estos residuos se expandan. Y por tanto su RMCF en ese caso, si es que van a tener más espacio y expansión, debería aumentar. Entonces sería interesante ver qué pasa con el RMCF de estas fenilalaninas respecto a la proteína sola. Sí, muy buena observación. Así que también puede ser lo contrario, ¿ya? En el caso de que estemos evaluando flexibilidad conformacional. Bien, entonces si el RMCF baja, quiere decir que se hace la interacción. Acá tenemos la fórmula del RMCF. Lo que se está determinando acá es la desviación cuadrática media, pero para un residuo I, ponderado a través del tiempo, donde T dice acá es el tiempo de la trayectoria, sobre el cual se calcula esta métrica RMCF. Acá Tref es el tiempo de referencia, o sea, tiempo cero, y RI es la posición del residuo I en ese tiempo. R', por otra parte, es la posición de los átomos en el residuo I después de la superposición sobre la referencia. Y los corchetes angulares indican que el promedio de la distancia al cuadrado se toma sobre la selección de los átomos en el residuo. Ahora, para ir destacando entonces a nivel conceptual, ideas claves de esto, dice el RMCF mide cuánto se mueve en promedio cada residuo alrededor de su posición promedio durante toda la simulación. Por eso que en la escala no había tiempo, recuerden, la escala era, dice durante toda la simulación, era de 100 nanosegundos, pero acá tenemos la escala en base a la fluctuación de cada residuo. En otras palabras, mide la amplitud promedio de vibración o desplazamiento local de cada residuo respecto a su posición media. En esta gráfica los picos, o sea, los máximos, indican las áreas de la proteína que fluctúan más durante la simulación. Dice, típicamente se observa que las colas fluctúan más que cualquier otra parte de la proteína. Veamos si es así. Entonces, ¿qué me pueden decir ustedes de, por ejemplo, el último residuo? Ya, el último residuo de la proteína sería acá a la derecha, el 2000, probablemente cerca de 2000, casi 3000, ¿no es cierto? Ya, el último residuo o residuo cola tuvo una fluctuación súper grande. Es de esperar que estos valores máximos también sean residuos cola de algunos loops de, por ejemplo, estructuras de tipo alfa hélice que quedan mirando o para adentro o para afuera, o sea, para el intracelular o para el extracelular. Los elementos de estructura secundaria, como las hélices alfa, las hebras beta, suelen ser más rígidos que las partes no estructuradas de la proteína y por tanto fluctúan menos que las regiones de bucles. Estrategia de uso. Dice, la comparativa del RMCF con ligando versus sin ligando permite ver qué residuos se rigidizan o flexibilizan, acá está, al unirse al ligando. ¿Sí? ¿Qué pasa con las conformaciones, perdón? Tienen menor RMCF. Las láminas beta, por ejemplo, claro, tienen menor RMCF. Las hélices alfa también tienen menor RMCF porque está más rigidizado. Así que sí, cuando forman parte de una estructura secundaria ordenada, como una lámina beta o una hélice alfa o un giro gamma, que son estos como codos que quedan dentro de las proteínas también, el RMCF es bajo. Cuando no forman parte de estructura secundaria específica, ahí la fluctuación es mayor. Y B, bueno, finalmente entonces, análisis crudo del RMCF, esto es el análisis preliminar del RMCF de la proteína desnuda, sin ligando, permite identificar qué residuos son más estables para interacción con un potencial ligando. Esto es bastante relevante y algo que muchas veces se pasa por alto, que en diseño de novo la métrica de RMCF cobra especial relevancia. O sea, cuando ustedes están estudiando el sitio activo de una proteína,
Idealmente, cuando uno no tiene idea de nada, así que hay muy poca información en literatura, el consejo es identifique todos los aminoácidos que forman parte del sitio activo. Entonces, voy a suponer el siguiente análisis. Miren, supongamos que el residuo 1000, que el residuo 1250, que el residuo, supongamos acá 1700, y que este otro residuo 2000 son parte del sitio activo. Ustedes saben que no necesariamente tienen numeración correlativa, porque como son distintas hélices, están uno enfrente de otro en cadenas diferentes. Entonces, repito, todos estos que marqué, vamos a suponer que son residuos que forman parte del sitio activo. Y supongamos que este es el RMCF de la proteína desnuda, como decía el apunte, sin ligando, es el RMCF de la proteína sola, y por tanto yo quiero diseñar una molécula que se enlaza al sitio activo. Bueno, ustedes dirán, tenemos que hacer el docking, pero vean el enfoque. Ahora estamos partiendo de la dinámica. Y partiendo de la dinámica, si ustedes quisieran crear un ligando para esta proteína, pregunta, a ver si le colocamos número a esto, ¿cuáles residuos escogerían? Entonces acá tengo el 1000, acá tengo el 1250, el 1700 y tengo el más o menos, supongamos, el 2100 o el 2050, porque está bien pegado usted acá. Entonces, ¿qué residuos escogerían? O en otras palabras, ¿con cuáles residuos tratarían de que el ligando que ustedes están diseñando tenga interacción en base al RMCF, supongamos, de la proteína desnuda? Estoy suponiendo que esto es el RMCF ahora de una proteína sin ligando. El 1000, el 1250, el 1700, el 2050. En otra palabra, con residuos de máxima o con residuos de mínima. Supongamos que hay poca información, que ustedes están diseñando de nuevo. Partimos haciendo nada más que una dinámica de la proteína sin nada. Hay varios residuos dentro de la cavidad. Ya, miren, lo que pasa es que cuando uno parte de cero, ya sin haber nada previamente, claro, puede que un residuo de máxima sea relevante, pero si yo no logro estabilizar ese residuo, esa interacción, y si el RMCF no baja, entonces no conseguí mi objetivo. Cuando partimos sin mucha información, de novo es el término, cuando comenzamos a diseñar desde cero, conviene que mi ligando en realidad logre interacciones con los residuos que fluctúan poco. ¿Por qué? Porque los residuos que fluctúan poco, que sería tiempo 1000, 1700 y 2050, como son residuos que fluctúan poco en la proteína pelada, sin nada, eso significa que la probabilidad que mi ligando sea expulsado por las fluctuaciones propias de los residuos baja. Hay mayor probabilidad que mi ligando permanezca dentro de la cavidad y que no sean los mismos residuos que terminen por sus fluctuaciones entrópicas propias, llámese el movimiento del agua en la cavidad, termine siendo expulsado. Así que una estrategia de nuevo es poner más atención en los residuos con poco RMCF, que son parte, por supuesto, de la cavidad activa a la que me quiero enlazar. Ya, entonces ahí invertimos el análisis, cuando uno parte con poca información. En ese caso, cuando usted pone el NIC, uno podría ir calculando las distancias, en este caso del hilo de la alfa hélice, y así de esa manera ir viendo cómo se llama el mayor pic, y después, si es que mantenemos a cierta distancia, sería un pic bajo. Sí, se podría medir distancia dentro de la misma alfa hélice, claro, sí, se podría. Claro, ese sería un trabajo netamente manual, ¿ya? Estar midiendo distancia en cada pequeño tiempo, porque recuerden que esta escala no es una escala de transcurso de tiempo, sino de residuo. Así que podríamos ver a través del tiempo, ¿no es cierto?, cómo son las fluctuaciones, pero ese sería un análisis manual. Se puede, ya manualmente se podría hacer. Bien, entonces ahí tenemos otra consideración más para el diseño de fármacos. Ese punto B, no lo olviden, era relevante, era comenzar al revés con lo que se llama un análisis crudo de la proteína. Ahora ustedes dirán, ¿y le podemos calcular también al ligando el RMCF? ¿Qué entregaría un RMCF del ligando en particular? Así como cuando calculábamos el RMCD de un ligando contra sí mismo, que era cuánto cambiaba la orientación
completa del ligando contra su pos inicial, el RMSF mide cuánto cambia la rotación de enlaces en particular de un ligando. Entonces, tenemos acá, dice, ajuste del ligando en la proteína versus el RMSF, número de átomos. O sea, para los 100 nanosegundos de simulación, esta es la estructura de la molécula, tenemos que el ligando fue numerado de esta forma, desde el átomo 1 al átomo 32 o 33 creo que es, termina en el 32, ¿sí? Y tenemos la fluctuación. Entonces, pregunta, en base a este gráfico, ¿cuáles son los átomos que más rotan? Que tienen mayor cambio rotacional, ¿los de máxima o los de mínima? Si esto es también un RMSF, o sea, una fluctuación en angstrom, pero para el ligando. Por ejemplo, ¿qué me pueden decir ustedes del átomo 6 y el 7, que están aquí bastante cerca? De hecho, podríamos considerar hasta el 5, ¿no es cierto? 5, 6 y 7. ¿Qué sería eso? Si vamos para acá, 5. Es que, a ver, lo primero que tenemos que analizar es el tema de el valor máximo, ¿ok? Los que tienen máximo valor o valor más alto son los que más fluctúan. Por ejemplo, 5, 6 y 7 es esta porción de este benceno. Entonces podemos decir que esta porción de este benceno está teniendo cierto cambio conformacional a través del tiempo, y una de las explicaciones, cuando uno ve el video de la dinámica, es que acá el átomo 21, que vemos, si es que vemos ahora acá 20, 21, miren lo siguiente. El átomo 21 es un átomo de máxima. Y el átomo 21 que vemos ahí es un grupo hidroxilo. O sea, lo que ocurrió acá fue una extensa solvatación en esta parte. ¿Por qué solvatación aquí? Porque justo el agua vino para acá. Nótese que ahora 26, 27 y 28, si es que vamos a esta otra parte de acá, también. Ya tengo acá 26, 27, 28. También hubo una fluctuación grande en toda esta zona. Porque esto que está acá correspondía al grupo carboxilato. Entonces, ¿por qué el agua viene para acá? Porque estos grupos son polares. Son grupos, ¿no es cierto?, que van a establecer fuertes puentes de hidrógeno. Y por tanto, si el agua viene y trata de tener interacción con ellos, toda esta porción de la molécula, o sea, todos estos átomos que van a tener mayor variación rotacional y mayor vibración a través del tiempo. Eso es lo que estamos viendo. Puede interpretarse, por tanto, de manera indirecta, no necesariamente es así. Acá lo sabemos porque yo ya he visto el video de toda esta dinámica, pero acá se puede interpretar indirectamente que el agua generó mayor vibración en esta porción de la molécula, en esta porción del núcleo farmacóforo. ¿Cuál fue la parte más estable ahora de la estructura? Con menor cambio vibracional en los átomos. Ya, muy bien. Entonces, si nos vamos acá al medio, ¿no es cierto?, de la simulación, tenemos 12, 13, 14, 15, o sea, estamos en qué parte heterocíclica en particular, toda esta región de acá. Perfecto, excelente. Todo esto es el naftaleno. Muy bien. Y el naftaleno, por tanto, nosotros decimos, qué interesante. O sea, cuando vemos esto, la conclusión que ustedes deberían tener es que no va a ser una buena idea futuro cambiar el naftaleno. Es una porción que queremos mantener estable. O sea, es un fragmento que lo queremos mantener, me refiero estable, lo quiero mantener dentro de las estructuras futuras que diseñen. Necesitamos un fragmento grande y pesado, aromático, como esta porción naftalénica, porque esto se mantuvo estable. Y por tanto, si estuvo estable, quiere decir que permite que el ligando quede pegado en la cavidad y no salga hacia afuera. Mientras que las partes que fluctúan mucho, ¿qué podríamos hacer? Bueno, si es agua, lo que generó aquí la interacción, hay poco que podemos hacer, salvo, por ejemplo, el hidroxilo se podría cambiar por un isóstero no tan acuoso. ¿Recuerdan algún isóstero de hidroxilo? Las primeras clases cuando veíamos isosterismo, ¿qué grupo cambiar por otro? Un hidroxilo, ¿por qué se podía cambiar? Sí, muy bien, un átomo de flúor es un aceptor de puente de hidrógeno, isóstero de hidroxilo, pero más hidrofóbico. Así que muy bien, podríamos tener un cambio por flúor y quizá esta porción de la molécula experimenta menos vibración a través del tiempo.
Dice el ligando, acá está, ¿no es cierto? El RMSF para el ligando mide cuánto fluctúa cada átomo del ligando respecto a su posición promedio. Una vez que el ligando ha sido alineado dentro del marco de referencia de la proteína. Es una de las herramientas más informativas para entender qué partes del ligando son más móviles, lo que ya veíamos recién, hidroxilo, carboxilato, y qué partes son más rígidas, ya vimos recién, naftaleno, dentro del sitio de unión. O sea, en otras palabras, se fija la proteína, se superpone el ligando a lo largo de toda la trayectoria sobre su posición promedio, se calcula para cada átomo del ligando cuánto se mueve en promedio alrededor de esa posición. Ojo que matemáticamente es el mismo concepto de RMSF aplicado a residuos, pero acá se calcula por átomo del ligando, no por residuo de proteína. Y para terminar esta parte relevante, la métrica se debe interpretar como sigue. Dice, a valores bajos de RMSF, usualmente menores a 1.5. A ver, ¿el naftaleno quedó menor a 1.5? Sí, ¿no es cierto? Porque si vemos acá a la derecha, tenemos que el naftaleno quedó más o menos un poquitito por arriba de un angstrom. 1.1 tal vez, porque acá al medio está 1. Quedó justo. Quedó justo entre el 1 y el 2. Claro, porque... especialmente entre el 11 y el 17. Claro, del 11, o sea, estaríamos hablando 11, 12, 13, 14, 15, o sea, todo el primer anillo y parte de esto. O sea, por acá fluctúa un poco más, ¿no es cierto? Ahí se levanta tal vez un poquito el receptor, de la cavidad se levanta esa parte un poco más. Entonces podemos decir que en general esta porción en promedio está aproximadamente por debajo de 1,5 angstrom. En este caso una traducción, en este caso de la... Ahí, bueno, el análisis, recuerden que cuando uno ve esto, la imaginación fluye y uno dice, bueno, instalemos un sistema más pesado y más grande, pero como no estamos viendo el entorno de aminoácidos, no sabemos cuánto espacio más tenemos. Y hay que ver las otras métricas también, ¿ya? Sí, entonces, claro, uno puede proponer, y si uno quiere proponer viendo esto directamente, lo inmediatamente sería hacer un cambio isostérico, o sea, por algo de similar tamaño. Entonces, dice, esto implica, cuando la fluctuación es baja, que dichos átomos se mantienen rígidos y estables con poca oscilación, o sea, son grupos que permanecen, entre comillas, clavados en el sitio de unión. Se puede interpretar como el core que no oscila, una parte rígida, como grupos que establecen interacciones estables y duraderas con los residuos. O sea, concluimos que el naftaleno es uno de los grupos más estables y duraderos dentro de la simulación. El naftaleno en este caso, muy probablemente a través de pi stacking o interacciones hidrofóbicas, quedó entre comillas clavado o estable dentro de la cavidad. Por el contrario, los valores elevados de 2 o 3 angstrom para arriba implica mayor libertad conformacional. ¿A qué puede corresponder esto? A que tengamos cadenas alifáticas, mucho movimiento, expuestas a disolvente. Usualmente son átomos que no interaccionan directamente con la proteína, sino con el agua. Lo que estábamos explicando recién, la solvatación, pueden ser grupos funcionales con un enlace fácilmente rotable como un carboxilato. Así que ayuda bastante para tener una idea estática de la libertad conformacional. Porque usted en su tesis o en el paper, donde sea, rara vez uno sube un video a esto. Entonces, como también un video tendría que transcurrir a través del tiempo, acá con un vistazo de una métrica estable podemos decir cuáles son las partes más rígidas y las partes más móviles del ligando. Nótese que en este caso en particular, la parte benzotiofeno que está acá, ¿qué me pueden decir ustedes? El benzotiofeno es isóstero de naftaleno. ¿Cómo es el benzotiofeno respecto a naftaleno en su RMSF? ¿Igual de fijo o más rotable? Vean qué interesante. Y eso que esto es un isóstero. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Porque todo esto que está acá, que tendría la numeración 22, 23, 24, 25, incluyendo el átomo 1 que quedó por el otro lado, pero si nos vamos para acá, 22, 23, 24, acá está, ¿no es cierto? La numeración. Entonces tenemos la porción benzotiofeno. Entonces, la conclusión que vamos a llegar, que si eso rotó mucho, este enlace rotó mucho. Y si ese enlace rotó mucho,
probablemente si es que en algún momento quiso hacer un pi stacking, no es bueno que eso rote mucho. Hay que rigidizarlo de alguna forma. ¿Qué enlace se podría cambiar para rigidizar? Se puede, pero ahí habría que cambiar todo el sistema. Miren, en esta parte en particular, permítanme maximizar esta zona. Si ustedes quisieran tener un sistema completamente rígido, sí, podría ser una variación de ese tipo, pero miren, en este tipo de sistemas la rotación no está tan restringida, pero si en la posición 25 ustedes colocan algún metil, algún halógeno, algún grupo ahí, exacto, esta rotación va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque el grupo X va a interactuar con el nitrógeno de la posición 8 y con el hidroxilo de la posición 21 y es como que queda trabado. Entonces la rotación es más difícil. Así que esa sería una estrategia. Reemplazar esto por un enlace doble implicaría que este anillo deje de ser aromático, sería otra cosa, y este anillo también sería otra cosa. Ahí sería otro tipo de sistema. Pero esta estrategia ayuda, el sustituyente en posición orto directamente, frena la libertad rotacional. Siguiente métrica, contactos proteína-ligando. Contactos proteína-ligando. El gráfico de contactos proteína-ligando solo muestra como el nombre lo dice, los contactos físicos, interacciones no covalentes, que hizo mi molécula con la proteína, usualmente por al menos un 30% del tiempo de simulación. Por al menos un 30% del tiempo de simulación. Creo que acá no lo dice, tal vez la siguiente, pero lo que está representado acá son los contactos más relevantes. Tenemos barras de contactos, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos decir? Tenemos un código de colores. Nótese lo siguiente. En verde, interacciones de puente de hidrógeno. En este color relativamente grisáceo, púrpura, claro, hidrofóbico. En color rojo tenemos interacciones iónicas y en color azul, puentes de agua. O sea, moléculas de agua que formaron un puente entre el grupo funcional y la proteína. Versus la fracción de interacciones. Ahora, note lo siguiente, en esta parte, ve ahí que la fracción de interacciones, uno esperaría que el valor llegue a 1, que la fracción de interacciones llegue a 1, pero la escala a veces supera eso, y eso se debe, exacto, cuando un mismo residuo, cuando el valor es superior a 1, es un mismo residuo con más de una interacción. Con más de una interacción. Ejemplo. O ustedes denme un ejemplo. Ustedes ya son expertos en interacciones intermoleculares. Ya, ¿y qué residuo haría eso? Si tenemos el ejemplo correcto, un pi stacking y un puente de hidrógeno. Ahí hay uno que tiene una interacción hidrofóbica chica. Busquémoslo. Ya, entonces, un pi stacking y un puente de hidrógeno. A ver. Bueno, con el TRP-680 tiene una porción de contacto hidrofóbico y otra porción de... Ya el mismo TRP-680 sería un ejemplo. ¿Ok? Ejemplo, esto ya es esta barra de acá. Tenemos en color verde un puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque triptófano tiene un grupo funcional NH. Y tenemos además una interacción hidrofóbica. Y por eso aquí ya me estoy saliendo del valor. A ver... No sé si no alcancé a salirme. Luego tenemos una interacción hidrofóbica. Todavía estamos por debajo de la fracción de interacción. Y esta fracción hidrofóbica era pi stacking. Ah, sí, nótese que acá no discrimina. Ojo con esto. Cuando acá dice hidrofóbico, en este tipo de gráfico, esto no está discriminando pi stacking, pi cation o hidrofóbica propiamente tal. Puede ser todo eso. Hidrofóbico puede ser, repito, pi stacking, pi cation. O interacción hidrofóbica propiamente tal. Hay otra interacción aquí que se disparó. Tiene 4 interacciones. Perfecto, sí. La lisina 676. Bueno, la lisina, voy a borrar acá. La lisina 676, recuerden ustedes que las lisinas, ¿qué carga tienen a pH fisiológico? Perfecto, porque están como NH3+. Entonces, la lisina 676
está como NH3+, y está haciendo interacción con el carboxilato del ligando. Entonces, ¿qué tipo de interacciones vamos a tener ahí? Puente de hidrógeno, que sería la interacción de color verde, puente de hidrógeno, la lisina 676. Vamos a tener también la interacción, dice acá, un pequeño contacto hidrofóbico, muy menor, que probablemente sea porque en algún momento la cadena de la lisina entra en contacto con el grupo carboxilato, o sea, interacción hidrofóbica, tocando, ¿no es cierto?, una parte polar de la molécula. Y finalmente una interacción iónica tenemos en color rojo, que sería la interacción entre oxígeno y ¿quién? Nitrógeno. ¿Y qué es esto azul? ¿Cómo interpretan ustedes lo azul acá? Dice puentes de agua. En algún momento, exacto, aquí entre medio ingresó agua. ¿Okay? Entonces, el anclaje no fue solo ligando receptor, sino que también un agua medió las interacciones. En algún momento ingresó agua, y no fue un momento menor, fue significativo el ingreso de agua, ¿ok? De la fracción 1 hacia arriba, interacciones mediadas con agua. Eso entonces lo que nos muestra este gráfico, nos da una idea, además de lo que se llama el perfil de interacciones hidrofóbicos. Me explico. Miren, este gráfico se puede interpretar así para ver qué tipo de interacciones tenemos a lo largo de la simulación, o bien podemos comparar este gráfico. Es habitual comparar este gráfico versus el mismo gráfico que genera un ligando de referencia. Así como cuando hacíamos RMCF lo comparábamos contra la proteína desnuda, acá uno compara este gráfico contra el gráfico que genera, o la dinámica que genera, un ligando de referencia. ¿Con qué fin? Con el fin de ver si el perfil de interacciones, llámese esta distribución de colores, es o no la misma. Entonces, cuando uno compara contra un ligando de referencia, vamos a poder estimar si este perfil de interacciones fue similar o no. Y ahí hay dos posibles respuestas. Miren, les voy a mostrar la siguiente imagen. Creo que estaba aquí mismo. Miren. Voy a cambiar esto para poder enfocar la pantalla y observen lo siguiente. Acá tenemos lo que estábamos viendo recién, solo que está un poquitito más pequeño. ¿Okay? Entonces, este gráfico acá de colores de mi izquierda es el ligando que veíamos recién, y esto acá a mi derecha es un ligando de referencia que se une a la misma cavidad. Este ligando de referencia se llama GSK. El ligando que estamos diseñando nosotros se llama BT11. Entonces, aquí tenemos dos alternativas. Si no tuviésemos más información, aquí tenemos todo el resto de la información, que ya vamos a seguir viendo, pero si no tuviésemos más información y si estuviésemos a ciega viendo esto, diríamos, nuestro ligando tiene un perfil muy distinto al del ligando de referencia, por tanto nuestro ligando capaz que no se va a unir o no se está uniendo bien. La segunda conclusión a la que podemos llegar es que estamos rompiendo el paradigma y estamos proponiendo moléculas que hacen interacciones de otra manera, porque principalmente las barras acá abajo son verdes, que son puentes de hidrógeno. Entonces tenemos esas dos posibilidades. Nótese que aquí a la derecha, en el ligando de referencia, sí tiene algo destacable. Ok, son casi todas las interacciones hidrofóbicas, pero respecto a nuestro compuesto tiene algo encomiable. ¿Qué es destacable del ligando de referencia respecto a la molécula de la izquierda? Ok, nuestra molécula está haciendo buenos puentes de hidrógeno, tiene por ejemplo un puente de hidrógeno con TRPC80, ¿ya? Y el otro es solo interacción hidrofóbica, que puede ser pi-stacking hidrofóbica o pi-cation, pero
Pero hay algo en que supera nuestro ligando y es que no hace interacciones con agua. Si ustedes se fijan, nuestro ligando sí deja entrar algo de agua a la cavidad. El ligando de referencia no deja entrar nada de agua a la cavidad. ¿Cómo podríamos compensar eso a futuro? Una estrategia sería que nuestra molécula incremente su superficie apolar. Y de hecho, este ligando de referencia es más grande, es muy extenso respecto a nuestra molécula. Entonces, es como una gran cadena. Miren, a ver si es que vemos la estructura. Es bastante extendido. Acá está, es todo este. Toda esta superficie bastante apolar. Sin grupos ionizables, una función amida no es ionizable. Vamos aquí abajo, una urea cíclica. Tampoco es ionizable, una gran superficie apolar con ciertos grupos capaces de establecer puente de hidrógeno. Pero lo que nosotros proponemos, este cambio de paradigma, tiene grupos polares. Esa es la diferencia. ¿Cuál fue el problema? Eso que dejó entrar agua y hacer que el agua haga puentes de hidrógeno con estos grupos que son fuertemente polares, como son el hidroxilo y el carboxilato. Ya, vamos ahora al apunte nuevamente. Ya, así entonces podemos ver los contactos proteína-ligando de manera de diagrama de barras. Algunos datos importantes. Interpretación, dice, del eje Y, del eje de la fracción de interacción. Dice, no es solo porcentaje de tiempo, es el número medio de contactos por frame de dinámica. Cuando los frames son las capturas estáticas de la simulación. En 100 nanosegundos, tenemos por lo general, con Desmond, 1000 frames. O sea, por cada nanosegundo, ¿cuántas imágenes estáticas de interacción ligando-receptor estamos generando? Si por cada 100 nanosegundos tenemos 1000 frames, por cada nanosegundo vamos a tener 10 frames, ¿no es cierto? Claro, por cada nanosegundo vamos a tener entonces 10 cambios estáticos a través del tiempo, 10 fotogramas de la simulación que está ocurriendo. Ok, dice, ejemplo, si en el 60% de los frames hay dos contactos hidrofóbicos independientes con el mismo residuo, la contribución media sería 0,6, el 60% por 2, porque hace dos contactos diferentes, y eso nos va a dar una escala de 1.2 en el eje Y. Por eso que la escala puede superar el valor 1. Más de 1 significa que hay más de un contacto simultáneo por residuo, no más del 100% del tiempo de simulación. Algunas observaciones sobre las interacciones con agua. Ventajas potenciales de una interacción con agua que sea estable a través del tiempo. Puede estabilizar la orientación del ligando cuando la geometría impide un puente de hidrógeno directo. Bueno, esto tiene sentido solamente si el agua es, dice acá, conservada. ¿Qué significa un agua conservada? Vista en varias estructuras, llámese cristalográficas, o vista en varias simulaciones de dinámica molecular. Sugiere, en tal caso, que dicha agua conservada es una característica del sitio, y aprovecharla puede dar selectividad, si es que yo logro establecer interacción con un agua conservada. Que yo sepa, para TRPC6 no hay agua conservada, no hay agua en el cristal. Entonces, hacer interacción con un agua solamente tendría sentido si es que se sabe que es un agua conservada. De preferencia, buscamos que el ligando busque retirar el agua de la cavidad. Dice, posibles desventajas. Primero, las interacciones de puente de hidrógeno mediada por agua suelen ser más débiles que un puente de hidrógeno directo. ¿Cuánto era la energía promedio de un puente de hidrógeno? Cuando llegamos a kilocalorías mol, perdón. Muy bien, sí, es alrededor de 5 kilocalorías mol. Ahora, esa escala era bien amplia, podía llegar hasta incluso alrededor de 50 kilocalorías mol en sus mejores ángulos y distancias. Era una escala bien amplia, pero un valor promedio de alrededor de 5 kilocalorías mol, anda bastante bien.
¿Ya? Segunda desventaja, mantener agua ordenada puede tener penalización entrópica. O sea, tener agua ordenada dentro de la cavidad es entrópicamente desfavorable. El agua prefiere estar siempre en movimiento. Si el agua es un agua de alta energía, o sea, un agua que queda mal acomodada, desalojarla con un grupo adecuado puede mejorar la afinidad, ganancia entálpica y entrópica. Ejemplo, habíamos visto recién que en nuestro compuesto teníamos un grupo hidroxilo y ese hidroxilo se solvata un montón. ¿Por qué lo íbamos a cambiar? Por flúor. Eso va a permitir desalojarla mucho más. Si el hidroxilo no fue relevante, supongamos que el hidroxilo en realidad no hizo absolutamente nada, ya vamos a ver que sí jugó un rol, pero otro tipo de rol. Otra posibilidad sería derechamente poner algo hidrofóbico. ¿Okay? Grupo metil. ¿Qué haría un metil? Lo desaloja porque por hidrofobicidad repele el agua en su entorno. Entonces, dice, regla práctica. Si hay una barra azul alta con agua conservada, un agua cristalográfica o un agua que después de hacer varias dinámicas se repite, por eso que las dinámicas hay que repetirlas, considerar, tolerar o diseñar para esa agua. Diseñar el fármaco que haga interacción con dicha agua conservada. O bien, mimetizarla con un aceptor dador colocado a la misma distancia para que lo desplace de su sitio de unión. Barra azul transitoria o con agua mal acomodada, intente reemplazarla por un puente hidrógeno directo o expúlsela con volumen hidrofóbico, lo que ya estaba explicando acá, si el entorno lo permite. Entonces, para este caso, si ustedes me preguntan a mí, hasta donde yo sé, no hay aguas conservadas en el canal TRPC6, por tanto, yo trataría de todas estas aguas que están acá, eliminarlas. ¿Okay? Todas estas aguas trataría de sacarlas y para eso habría que ver cómo la molécula interactúa con el entorno. Por ejemplo, el video de la simulación podríamos ver y de esa manera podríamos tratar de sacar esta agua. Por ejemplo, nos conformaríamos con que desaparezca de acá este pequeño porcentaje, como este residuo es tan importante, sería bueno que el agua salga de ahí, de esa interacción. Ya, bueno, aquí está esto, ya no voy a detenerme acá porque acá está simplemente un resumen de todas las interacciones no covalentes vistas en el gráfico. Y eso ustedes ya lo saben porque ya lo estudiamos. Perdón. Siguiente métrica. Este gráfico se llama el gráfico de los contactos totales. Tenemos que en el eje Y tenemos el número de contactos totales que dice, aquí abajo es el número total de contactos, se refiere al roce átomo a átomo, simultáneo entre el ligando y la proteína en cada frame. Por otra parte, acá en el eje X tenemos de 0 a 100 el tiempo en nanosegundos, el tiempo de la simulación. Esta forma es una forma más gruesa de ver las interacciones y contactos. ¿En qué sentido? Vamos a decir que buscamos tener para un compuesto que se enlaza correctamente a la cavidad el mayor número de contactos posibles. O sea, como regla práctica, contra más alta esta métrica, mejor. ¿Ok? Dice, un contacto. ¿Qué puede ser un contacto? Un puente de hidrógeno directo, o sea, que mi molécula haga un puente de hidrógeno directamente con un residuo. Un contacto de hidrógeno directo, o sea, un contacto hidrofóbico, directo, o sea, un contacto que va de 3,6 a 4 angstrom. ¿Cuánto era el puente de hidrógeno? 2. Muy bien, ¿no es cierto? Podemos tener de 2 a 3 más o menos, ¿ya? De 2 a 3 angstrom. Interacción hidrofóbica siempre un poco más, 3,6 a 4 angstrom. Podría ser también un contacto total, un puente de agua, una interacción iónica, un pi stacking o un pi cation. ¿Okay? Entonces es una medida de cuánto se tocan entre sí el ligando y la proteína a través del tiempo. O sea, si se tocan es porque hay una atracción, hay una atracción de interacciones no covalentes. Si no hay este roce molecular, quiere decir que es repulsión o que la molécula es muy pequeña para dicha cavidad. Esta métrica tiene especial relevancia cuando se comparan dos ligandos. Ya les voy a mostrar una comparativa. O cuando un ligando nuevo se compara contra un compuesto de referencia de literatura. Claro, porque alguien les va a decir, ok, contra más alto mejor, pero este gráfico que estamos viendo acá, ¿es bueno? ¿Es bueno o malo comparado contra qué?
Vamos a la comparación. Creo que en la siguiente tenía... No tengo acá la comparativa, así que... Miren. Aquí hay una comparación. Voy a maximizar lo que más pueda. Perdón. Este es el mismo gráfico, el de la izquierda es el mismo gráfico que estaba mostrando recién. Y acá a la derecha es el gráfico para el ligando de referencia. El número de contactos totales, si ustedes tuvieran que darle un promedio, miren, a nuestro compuesto estrella, ¿qué promedio le darían a los contactos en valor? O sea, ustedes... Si, 8 y 12. bien, tenemos que entre 8 y 12, o sea, si nos quedáramos con un número, podríamos dejarlo claro en 8 o 9, por ahí, ¿no es cierto? Ya seamos modestos, un valor de 8 contactos totales. Entonces, tenemos, el valor promedio es 8 contactos totales a través del tiempo. Y si ahora comparamos el ligando de referencia, vemos que los contactos totales, claro, están mucho más bajos. Si somos generosos, podríamos decir 4 contactos totales a través del tiempo. Incluso aquí al final, miren, a los 90 nanosegundos, ¿qué pasó? Hay un descenso. Entró agua. Probablemente entró agua, empezó a entrar agua. Exactamente. Sí, eso lo vamos a explicar de ahí. Esto significa que entra agua en la cavidad. Muy bien. Ahí hay una buena... ¿Perdón? Exacto, claro. Muy bien, es la superficie de área en angstrom al cuadrado y por tanto expuesta al agua. Nos dice que entró agua y probablemente por eso, aquí al final, bajaron los contactos totales. Entonces, capaz que entra tanta agua que hasta la molécula termina saliendo. Para saber eso necesitaríamos alargar esta dinámica a 500 nanosegundos. Bien, entonces eso es lo que medimos. Podemos comparar dos cosas con los contactos totales. Es una de las métricas más simples y más antiguas que entrega una dinámica molecular. Vamos nuevamente al apunte. Y vamos a leer algunas cositas claves respecto a esto de los contactos totales. Entonces dice, cada punto o fluctuación en el gráfico representa cuántos contactos totales existían en un momento dado. Por ejemplo, si a los 40 nanosegundos hay un valor de 10, significa que el ligando estaba formando unas 10 interacciones simultáneas con la proteína en ese instante. 10 interacciones ¿de qué tipo? Hidrofóbicas, pi stacking, puente hidrógeno, etc. Si baja a 4, el ligando se relajó, perdió varios contactos o hubo cambios de orientación. Como nota, un ligando estable y bien anclado mantiene un número de contactos constantes a lo largo del tiempo. Si el número oscila moderadamente, en nuestro caso oscila de 8 a 12, es un complejo estable pero dinámico. ¿Y eso por qué? Porque tenemos ciertos ángulos rotables que ya vimos, ciertos enlaces rotables, como por ejemplo el enlace del grupo carboxilato, como por ejemplo el enlace del anillo benzotiofeno. Lo normal, se dice que el compuesto tiene una respiración estructural normal. Sí, tenemos otro de estos conceptos de la dinámica. Respiración estructural, acá se refiere a que el compuesto tiene cierta fluctuación dinámica a través del tiempo, pero que mantiene buenos contactos. Si hay caídas fuertes y prolongadas, puede indicar desanclaje parcial, o bien el ligando se reorientó significativamente dentro de la cavidad. El número total no tiene un valor fijo, ¿okay? Podemos tener múltiples interacciones simultáneas con diferentes residuos. Por eso en el ejemplo que acá brindamos, 10 a 12 contactos no es 100% del tiempo, sino un promedio, ¿okay? De alrededor de 10 interacciones coexistiendo a lo largo de toda la superficie del ligando. En ligandos muy grandes y polarizados los contactos pueden subir más, pueden llegar a 15 o 20. Más contacto, más interacción con la proteína. Lo importante entonces es recordar que no hay un valor bueno o malo en esta métrica, lo importante es la estabilidad temporal del perfil. Entonces, recapitulando ideas,
para evaluar la estabilidad del complejo ligando-receptor. Si el número de contactos se mantiene estable, entonces el ligando permanece bien posicionado. Si el gráfico fluctúa mucho o decae progresivamente, es posible reacomodo o bien salida parcial del bolsillo. Es muy importante comparar entre ligandos, o sea, hacer esta comparativa de gráficas que yo les acabo de mostrar. Permite entonces ver cuál molécula mantiene más interacciones estables a través del tiempo. Suele tener un ligando que mantiene un mayor número de contactos, suele tener mayor estabilidad de unión y de forma indirecta, ojo con esto, de forma indirecta se puede hipotetizar que dicho compuesto tendrá una mejor energía de unión, aunque esta inferencia debe ser cautelosa, porque no hay una correlación directa entre este gráfico y la energía de afinidad. ¿Okay? Si además los contactos corresponden a los mismos residuos claves del ligando de referencia, eso refuerza la validez del modo de unión del ligando estudiado. Ok, vamos a la siguiente métrica. Ya queda poco ya para terminar este bloque. Yo sé que son varios gráficos. Ustedes dirán otra vez más de lo mismo. No, no es más de lo mismo. Créanme que cada gráfico aporta algo diferente y siempre hay algo nuevo que uno puede extraer. Y este es un gráfico donde tenemos en el eje X el tiempo de simulación, pero esto ¿qué es lo que es? Es descompuesto. ¿Qué cosa? Descompuesta las interacciones por residuo. Entonces es un gráfico de interacciones por residuo. Es un gráfico de descomposición de interacciones por residuo a través del tiempo. Estos gráficos de descomposición de interacciones por residuo a través del tiempo nos entregan información valiosa de ciertos residuos que son muy relevantes. O sea, ¿qué es lo que vemos acá? Miren, por ejemplo, tomemos como residuo de análisis lisina 676. Comencemos con ese. Contra más intenso el color, significa, así, imaginen que esto es como un gráfico de contactos, pero repito, por residuo. Entonces, contra más intenso el color, ¿qué significa? Mayor contacto, muy bien. Entonces, mi ligando tiene cierta atracción fuerte por la lisina 676. ¿Y a partir de cuántos nanosegundos se intensifica esa atracción? Perfecto. Entonces, más o menos por acá. Muy bien. Como desde los 30 nanosegundos se agarró más fuerte todavía de dicha lisina, hubo más contacto entonces con dicho residuo. Esto nos podría llevar a concluir que este residuo, para este ligando en particular, es muy especial, es muy importante y por lo tanto, a nivel experimental, si yo después quiero demostrar con un experimento que mi ligando sí se enlaza a esta lisina, podemos hacer, y de hecho aquí debería estar escrito, podemos hacer mutación de dicho residuo. Podemos hacer, acá está, mutagénesis sitio dirigida. O sea, la lisina que ustedes ven ahí, cuando uno la muta, es habitual mutarla por una alanina. Podemos mutarla por alanina. Entonces, la lisina, ¿qué pasa si la mutamos por alanina? La lisina tiene un grupo amino, ¿cierto? La lisina es NH3 más. ¿Y qué tiene la alanina? ¿Alguien se acuerda? Claro, ¿cuál es el residuo de la alanina, del aminoácido alanina? Este tiene un amonio, la lisina, y ese amonio, ¿qué está haciendo? Contactos, o sea, puente de hidrógeno, interacción iónica muy intenso con mi molécula. Yo ahora lo voy a mutar en un experimento real, mutagénesis sitio dirigida, por alanina. La alanina no tiene ese amonio, tiene un metil. La glicina tiene un protón, este tiene un metil. O sea, ¿qué debería esperar si después yo de nuevo hago el análisis? Supongamos que lo hacemos primero in silico. Si mutamos in silico, o sea, yo la proteína la puedo cambiar in silico, puedo tener acá una alanina. ¿Qué esperarían ver ustedes con este diagrama? Claro. El bulk de la cadena que tiene la lisina, ya se pierde la carga. Exacto. Y por tanto se va a ver así como esto, ¿no es cierto? De color blanco y con menos contacto debería ser.
Y a nivel de experimento empírico, lo que esperaríamos ver es que la afinidad de mi molécula baje. O sea, el IC50 va a subir o va a bajar. Si le pongo alanina en vez de lisina, el IC50 sube. Muy bien. El IC50 aumenta. Y de esa manera, entonces, con un experimento, mutagénesis sitio dirigida, podemos corroborar cuáles de esos son los aminoácidos importantes para el reconocimiento de mi ligando, del ligando que se está estudiando. Cada ligando puede tener variaciones en este patrón, por eso que esto es en base al ligando que uno está estudiando. Dice acá, se indica qué residuos interactúan con el ligando en cada fotograma de la trayectoria. Algunos residuos establecen más de un contacto específico con el ligando, lo cual se representa con un tono naranja más oscuro. Con este tipo de gráfico es posible tener una idea más clara para la priorización de la mutagénesis sitio dirigida. Veamos ahora esto de uno cortado. Por ejemplo, si nos vamos aquí abajo, miren, ahí, asparagina 702. Este está medio cortado, ¿ok? Significa que hay algo de interacciones pobres. De 30 a 50 se intensificó y luego otra vez le costó y se perdió, ¿ok? Entonces quedó como menos raleado. No es de los más malos, pero algo pasó acá. Entonces, tiene poco, se intensifica y de ahí queda un poco raleado, un poco pobre, ¿ok? No es tan bueno como este. Lo que podemos concluir cuando eso sucede es que estas fluctuaciones podrían eventualmente deberse a el movimiento o entrada de agua. Mucha fluctuación, el agua algo está haciendo ahí. Entonces tenemos que ir y ver la estructura para ver qué fragmento dentro de nuestra molécula es la que potencialmente hizo interacción, pero el agua nos fastidió acá. De hecho, nosotros sabemos que para la asparagina 702, para esta simulación en particular, fue el hidroxilo fenólico. ¿Okay? Si no hubiese sido por el agua, hubiésemos tenido una buena interacción. De hecho, el docking decía que hacía interacción con esto, pero en la dinámica el agua arruina bastante esa interacción, dejándola un tiempo muy breve de la simulación tomada ahí de puente de hidrógeno. ¿Y qué tipo de interacción? Bueno. Sí, el hidroxilo con las asparagina 702 ha sido un fuerte puente de hidrógeno. Podríamos colocar un flúor, tal vez ahí la preserva porque es más hidrofóbico, claro. Ese cambio sería interesante de hacer. Los residuos con contactos intermitentes o cortados, como este que estamos viendo, pueden ser los responsables de estabilizar transiciones conformacionales. O sea, podemos hasta especular que aquí hubo un pequeño cambio conformacional, logró agarrarse en algún momento. También pueden ser responsables de ayudar en guiar la entrada al sitio activo. Esto es otra cosa también relevante, lo que se llama un residuo anfitrión o de conserjería. A veces ocurre que hay algunos residuos que están a la entrada de la cavidad. Hay varios acá. Alguno de estos podría estar a la entrada de la cavidad. ¿Y cuándo va a ser un residuo anfitrión o de conserjería? Cuando es un residuo que permite la estabilización inicial del ligando y después ya lo suelta. Permite la entrada. En base a este concepto, ¿cuál de estos ustedes clasificarían como un residuo anfitrión, un residuo de entrada? ¿Hay alguno que coincide con ese concepto acá? ¿Que se aproxime en algo a eso? Yo pruebo por lo menos uno, no está tan trivial, pero hay uno que coincide con este patrón de ser alguien como que ayudó a tirar la molécula hacia adentro y luego la molécula se estabilizó con el resto de los aminoácidos. O sea, solo sirvió para la entradita y de ahí la molécula se estabilizó. El 7 podría ser, después volvió, sí, ¿no es cierto? Como que entró, no hizo nada y después salió. Pero miren, ¿qué pasa con el 701? Tuvo un tirón fuerte al principio y después ya nada. Entonces coincidía bastante bien el 701 y el 705 también, ya si es que no tuviera después otra vez este agarrón fuerte aquí al final. Tal vez también sirve para eso, podría ser, pero en realidad no fue tan así ya, porque como después nosotros analizamos esto, vimos que esa tirosina sí estuvo ya fuertemente implicada en el anclaje y la energía de unión, pero este no. Entonces el GLU 701, en este caso, podría ser considerado un residuo anfitrión. ¿Y en ese caso podría La tirosina podría ser, claro, ambas funciones, tal cual. Residuo anfitrión y además, luego, ¿no es cierto?, la estabilización. Ahora, ¿por qué nosotros lo descartamos?
porque resulta que cuando uno ve la estructura del receptor, la estructura del sitio activo, la tirosina 705 no queda tan afuera, está como más profunda en el sitio, entonces es poco probable que se haya doblado tanto como para ir a buscar al ligando. Bien, y finalmente con esta métrica los dejo entonces, ya que ya esto es casi el final, quedan algunas pequeñas cosas que vamos a ver en la otra sesión. Finalmente podemos trazar un diagrama de tiempo de permanencia o tiempo de residencia de las interacciones. Que este es uno de los primeros que nosotros vemos cuando hacemos una dinámica molecular, porque es un resumen magistral de qué porcentaje del tiempo la interacción con dicho residuo permanece a lo largo de la simulación. En este gráfico tenemos la estructura molecular del ligando con flechas que representan las interacciones con los distintos residuos y el tiempo en porcentaje, el porcentaje del tiempo que dicha interacción permanece. Entonces, por ejemplo, vemos que la interacción con el residuo relevante triptófano 680 tiene un tiempo de residencia del 64%. Podemos decir que este puente de hidrógeno es importante y que nuestro ligando fue capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque la interacción es por arriba de un 30% del tiempo. ¿Cuál otra más es relevante? Por ejemplo, esta de acá con esta fenilalanina, 675, un pi-stacking. Hay otra pi-stacking con fenilalanina 679. Ya, ¿y por qué aquí la fluctuación fue así? 30, 32 y 35. ¿Qué cosa perturbó que esto estuviera siempre conectado? Agua. Sí, tal cual. Exacto, esa es la inferencia. Por eso hay que ir coordinando la información que entregan todos los gráficos. En total, tienen todo el tiempo tomado el carboxilato, pero no fue permanente porque el agua va perturbando esta interacción. Así que muy bien, una solución eventual incluso sería tal vez alargar esto para que quede más cerca de la lisina. Quizá un problema también de distancia. Se puede hacer ese estudio de cómo fluctúa la distancia a lo largo del tiempo. Así que esto ayuda, pero como les digo, es probablemente el primer gráfico que uno ve cuando uno hace una dinámica con esta plataforma, pero no es el único con el que nos tenemos que quedar. Tenemos que ver todo el resto para tener una visión holística integral de si las interacciones son buenas o no. Yo creo que el resto sí, todavía queda algo de información, así que el resto lo vamos a ver en la siguiente clase. Quedamos hasta aquí por hoy día.